Era de noche en Galailia, Florida, cuando el reloj marcaba las 11:30 p.m. y la rutina de la ciudad parecía hundida en silencio. De repente, el centro de emergencias 911 recibió una llamada cargada de angustia. La voz temblorosa de un adolescente irrumpía en la calma. No era una broma ni un error. Entre sollozos, dijo que su madre estaba muerta. Esa frase sola ya pesa como una losa en la memoria colectiva. El operador trató de mantener la calma mientras hacía preguntas básicas, pero el chico parecía perdido. No lograba dar la dirección correcta, lo que alargaba la comunicación. Imagínalo. Segundos que parecían horas. Un joven que balbuceaba entre la desesperación y el desconcierto. En los crímenes reales, este detalle puede significar la diferencia entre salvar una vida o llegar tarde. Aquí, la tensión crecía en espiral. La línea telefónica se convirtió en el único puente entre la tragedia y la ayuda. El adolescente pedía auxilio, pero cada palabra parecía tropezar con la confusión. Esa impotencia, la de no poder dar una ubicación exacta, es como cuando alguien intenta explicar un sueño y no encuentra las palabras. En un caso criminal, esa demora no es solo logística, también es emocional. Revela la fractura en la mente de quien llama. Para cualquiera que haya marcado el 911, sabe que el operador guía con preguntas rápidas y firmes. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Quién está contigo? Pero en este escenario, las respuestas no llegaban claras. Es como intentar seguir un mapa borroso, y esa bruma inicial envolvía todo el relato que estaba a punto de desarrollarse. Algo grave, algo irreversible, ya había ocurrido. Si lo pensamos con calma, no es raro que un adolescente entre en shock y no logre articular datos básicos. En momentos críticos, la mente bloquea la información que más se necesita, como cuando uno se queda en blanco antes de un examen, pero multiplicado por 1000. En la vida real, ese bloqueo puede costar minutos que se sienten como cuchilladas al tiempo. La policía finalmente logró rastrear la ubicación. El sistema de emergencias tiene protocolos para casos así, apoyándose en triangulación de llamadas, pero hasta que la patrulla llegó, la llamada seguía flotando como un eco desesperado. No era un accidente de tránsito ni un robo. La voz del chico sugería un crimen atroz, de esos que se clavan en la memoria como cicatrices imborrables. El operador sabía que tenía que mantenerlo hablando, evitar que colgara, aunque fuera solo para darle contención. En muchos crímenes reales, esa línea de voz es lo único que sostiene al testigo o al culpable de un acto. Es como una cuerda en medio de un precipicio. Si la sueltas, todo se derrumba. Y ese equilibrio frágil marcaba la diferencia en aquella noche. La primera impresión de la llamada es que había un chico aterrorizado pidiendo ayuda. Pero pronto se revelaría que no era un espectador cualquiera de la tragedia, sino su protagonista. Esa ambigüedad inicial es típica en casos criminales donde la verdad no aparece de golpe, sino como una cortina que se va descorriendo lentamente. Lo inquietante es que la primera escena parecía no encajar con lo que se descubriría después. Para quien escucha las grabaciones del 911, que muchas veces salen a la luz en reportajes sobre crímenes reales, el sonido se queda grabado en la piel. Los susurros, los sollozos, los silencios incómodos, todo se convierte en evidencia emocional. Y en este caso, el eco de esa voz adolescente se iba a convertir en una pieza clave para reconstruir los minutos más oscuros de la historia. La llegada de la policía cerró esa primera parte del relato, pero abrió una grieta mucho más profunda. Ya no se trataba solo de una llamada angustiada, sino del inicio de un caso criminal que estremecería a la comunidad entera. La pregunta que quedaba flotando era, ¿qué encontraron los agentes al cruzar esa puerta? Y ahí empieza a desplegarse el siguiente capítulo. Derek Rosa nació el 26 de agosto de 2010.
en medio de una familia que pronto conocería la ruptura. Sus padres se separaron cuando aún era pequeño, dejando un vacío que muchos niños cargan como una mochila invisible. Esa fractura, aunque común, deja huellas silenciosas que a veces no se notan a simple vista. Y en los crímenes reales, esas grietas suelen ser claves para entender lo que vendrá después. Su relación con el padre, un militar de carácter firme, fue cercana pero intermitente. Esas visitas ocasionales se mezclaban con la disciplina rígida de la vida castrense. Imagina a un niño que espera ansioso cada fin de semana, como quien aguarda un regalo, y al final recibe una mezcla de afecto y severidad. Ese contraste marcaba su manera de percibir el mundo. Con su madre, Irina, y su padrastro Frank, Derek vivía en un complejo de apartamentos tranquilo, un espacio donde la rutina parecía ordenada. El lugar estaba lleno de vecinos que se conocían, gente que saludaba en los pasillos y compartía pequeñas historias del día a día. Esa integración rápida daba la impresión de que todo marchaba bien. A simple vista, nada sugería un futuro trágico. Quien lo veía de afuera pensaba que Derek llevaba una vida como la de cualquier adolescente: videojuegos, escuela, amigos ocasionales. Pero lo que pasa puertas adentro rara vez coincide con lo que se muestra hacia afuera. En muchos casos criminales, el entorno familiar es como un escenario bien decorado que oculta grietas en el guión. La normalidad aparente era parte de esa ilusión. Crecer con una figura paterna militar suele dejar aprendizajes claros: respeto a la autoridad, disciplina, horarios. Pero también puede traer una sombra de exigencia constante, de nunca sentirse suficiente. Es como estudiar para un examen, donde, sin importar cuánto aprendas, siempre parece faltar algo. Esa presión silenciosa puede forjar carácter o a veces quebrar el ánimo. La madre, por su parte, representaba un refugio emocional. Irina no solo era madre, también era confidente y sostén. Con Frank, el padrastro, intentaban crear un núcleo sólido en el hogar. Este detalle recuerda cómo en muchas historias de crímenes reales, los padrastros son señalados con sospechas, aun cuando no siempre hay razones sólidas para ello. La dinámica familiar ya despertaba miradas curiosas. La vida en comunidad reforzaba esa apariencia de estabilidad. Los vecinos los veían como una familia más, que saludaba al entrar y salía a pasear con la bebé recién llegada. Nadie podía imaginar que detrás de esa fachada aparentemente común se incubaba un futuro marcado por la violencia. Ese contraste entre lo que se ve y lo que se oculta es el punto de partida de muchos casos criminales. Derek, como cualquier adolescente, oscilaba entre la obediencia y la rebeldía. Había momentos en que era el hijo ejemplar y otros en que parecía cargar un mundo a sus espaldas. Esa ambivalencia no es rara, es parte del torbellino de la adolescencia. Pero, en retrospectiva, sus comportamientos dejaban señales que, de haber sido leídas, quizá hubieran encendido alguna alarma temprana. El hogar se convirtió en el escenario donde convivían tres realidades distintas: la disciplina heredada del padre militar, la protección de la madre y la presencia del padrastro intentando encajar. Tres fuerzas tirando en direcciones diferentes. Es como cuando tres músicos tocan melodías distintas al mismo tiempo. El ruido resultante parece armonía desde lejos, pero de cerca es un desorden disfrazado. Esa vida cotidiana, tan aparentemente tranquila, no fue suficiente para anticipar lo que vendría. La llegada de una bebé al hogar añadió más responsabilidades, más tensiones y también más fragilidad emocional. Y en medio de ese ambiente, Derek caminaba silencioso hacia un desenlace que nadie vio venir. La pregunta inevitable es: ¿qué pasaba por su mente antes de aquella llamada fatídica?
Durante la misma llamada al 911, lo que comenzó como un pedido de auxilio se transformó en una confesión brutal. Derek, sin titubear, dijo que había asesinado a su madre con un cuchillo de cocina. El silencio al otro lado de la línea debió pesar toneladas para el operador. En los crímenes reales, ese instante en que la verdad se revela suele congelar hasta al más experimentado. Lo más perturbador fue la calma con la que lo dijo. No había gritos, no había caos en sus palabras. Simplemente lo soltó, como quien confiesa haber roto un vaso. Esa frialdad en la voz de un adolescente desconcertó a todos. En muchos casos criminales, la manera en que alguien narra el hecho revela tanto como el propio acto. Derek también mencionó que dentro de la casa estaba su hermanita, una bebé de apenas 2 semanas. La imagen es desgarradora, un recién nacido durmiendo mientras en otra habitación se había desatado la tragedia. Esa convivencia de inocencia y violencia pone los pelos de punta. Es un recordatorio de que lo vulnerable suele estar más cerca del peligro de lo que imaginamos. Como si no bastara con la confesión del crimen, Derek reveló que había intentado quitarse la vida. Contó que tomó un arma de su padrastro pensando en dispararse, pero desistió en el último momento. Esa declaración no solo añadía dramatismo, sino también mostraba la profundidad de su desesperación. Los casos criminales con tentativas de suicidio siempre abren debates sobre culpabilidad y salud mental. El operador del 911, entrenado para mantener la calma, debía decidir qué preguntar primero. ¿Dónde estaba la bebé? ¿Dónde estaba él? ¿Qué tan real era ese intento de suicidio? Cada decisión podía significar salvar otra vida. En situaciones así, no hay margen para errores. La voz de Derek se convirtió en la pieza central de una escena imposible de dimensionar en ese instante. Lo sorprendente es que Derek no trató de ocultar nada. No inventó excusas, no señaló a otra persona, no intentó huir. Dijo la verdad de frente, sin filtros, aunque esa verdad fuera aterradora. En la mayoría de crímenes reales, lo común es ver intentos desesperados por disfrazar los hechos. Aquí, la confesión era tan clara que descolocaba. La serenidad con la que hablaba hace recordar a esos documentales sobre crímenes donde los culpables narran con naturalidad cosas impensables. Es como si, en su mente, lo que había hecho necesitara ser contado más que escondido. Ese contraste entre la edad y la brutalidad del acto sacudió la percepción de todos los que escucharon la grabación. También sorprende cómo un adolescente puede tomar un arma y, en cuestión de segundos, debatirse entre vivir o morir. Esa escena mental refleja el caos interno que lo dominaba. En la vida cotidiana es difícil imaginar a un chico de 13 años lidiando con pensamientos tan extremos. Sin embargo, los casos criminales muestran una y otra vez que la frontera entre infancia y violencia puede romperse de golpe. El detalle del arma del padrastro no era menor. No solo hablaba de la accesibilidad a objetos mortales dentro del hogar, sino también de la delgada línea entre fantasía y acción. En un hogar con bebés, la sola presencia de un arma ya es un riesgo enorme. Y en este caso, ese riesgo rozó el límite de lo irreversible. Así, la llamada dejó de ser un simple reporte de emergencia y se transformó en una confesión de horror. El adolescente no solo dijo lo que había hecho, sino que expuso la sombra de lo que pudo haber ocurrido con él mismo. Y mientras la policía corría hacia la dirección ya confirmada, quedaba en el aire la incógnita. ¿Qué iban a encontrar exactamente al llegar a la casa? Cuando la policía finalmente entró a la vivienda, la escena confirmaba lo que Derek había narrado en la llamada. La madre yacía sin vida, mientras la bebé, milagrosamente, estaba ilesa en su cuna. Esa contradicción entre la muerte y la inocencia dormida
es algo que queda grabado en la mente de cualquier agente. En los crímenes reales, esas imágenes son imposibles de borrar. Los oficiales encontraron el arma homicida, un cuchillo de mango púrpura tirado justo al lado de la cuna. El simbolismo de ese detalle es brutal, casi poético en su horror. El mismo objeto que había quitado una vida estaba a centímetros de una recién nacida. En casos criminales, la cercanía entre víctima inocente y arma suele ser una marca de frialdad o descuido absoluto. Los investigadores comenzaron a registrar cada rincón del apartamento con la precisión quirúrgica que exige un caso tan delicado. Cada mancha, cada objeto fuera de lugar se convirtió en pieza de un rompecabezas macabro. Ese proceso, rutinario en la investigación de crímenes reales, aquí parecía cargar con un peso extra: entender cómo un adolescente había planeado algo así. Pronto encontraron pruebas inquietantes en la vida digital de Derek. Su computadora e historial de Internet revelaban búsquedas sobre asesinatos, anatomía humana y arterias como la carótida. Esas consultas daban señales de premeditación. Cuando alguien estudia cómo causar daño antes de hacerlo, deja de ser un impulso momentáneo para convertirse en un plan consciente. La policía entendió que no estaba frente a un arrebato espontáneo. El joven había investigado, había elegido un cuchillo y había esperado el momento. Esa frialdad resulta difícil de encajar con la imagen de un adolescente común. En los casos criminales más impactantes, este tipo de hallazgos marcan la diferencia entre homicidio accidental y asesinato premeditado. El contraste era aún más duro si pensamos en la edad del acusado, apenas 13 años. ¿Cómo un chico tan joven podía acumular tal nivel de planificación? Aquí surge la pregunta incómoda que muchas familias prefieren no hacerse. ¿Cuánto tiempo pasan nuestros hijos navegando en Internet sin supervisión? Un solo clic puede abrir puertas que no deberían abrirse jamás. Para los agentes, encontrar al culpable no fue el reto. El reto era entender por qué lo había hecho. La confesión estaba dada, el arma estaba ahí, las búsquedas lo confirmaban. Pero la motivación seguía envuelta en un velo oscuro. Y en los crímenes reales, el por qué suele ser tan devastador como el cómo. La bebé, por su parte, fue entregada al cuidado inmediato de las autoridades para garantizar su seguridad. Esa pequeña se convirtió en símbolo de esperanza dentro de un escenario devastador. Es curioso cómo, en medio de la tragedia, siempre hay un resquicio de luz. En este caso, la vida que sobrevivió contrastaba con la violencia que lo rodeaba. El registro minucioso de la escena quedó documentado en fotos, videos y reportes. Cada detalle serviría luego en el juicio, tanto para la defensa como para la fiscalía. Así funcionan los casos criminales. Todo debe probarse, incluso lo que parece obvio. Nada se deja al azar, porque un solo error puede desmoronar un proceso entero. Lo que más inquietaba a los investigadores no era solo la sangre ni el cuchillo, sino el hecho de que Derek parecía haber cruzado un umbral sin posibilidad de retorno. Con 13 años, ya había planificado y ejecutado un acto irreversible. Y mientras la policía cerraba el perímetro, otra pregunta emergía: ¿qué más revelarían las cámaras de seguridad sobre esa noche fatídica? La investigación dio un giro cuando los detectives revisaron las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos. En las grabaciones se veía a Derek saliendo y entrando a la casa alrededor de las 8:30 p.m. Esa conducta, aparentemente inocente, cobró un significado diferente tras el crimen. En los crímenes reales, esas imágenes suelen ser la bisagra que conecta la duda con la certeza. No solo se trataba de cámaras externas. Dentro de la habitación de la bebé, un dispositivo doméstico captó mucho más de lo que cualquiera hubiera querido ver. Esa cámara, pensada para cuidar a un recién nacido, terminó registrando un homicidio. Es el lado oscuro de la tecnología.
Lo que fue creado para proteger se convirtió en testigo mudo de una tragedia. A las 11:00 p.m., la cámara grabó a Derek acercándose a su madre con un cuchillo de cocina. Lo que parecía impensable se materializó frente al lente. 46 puñaladas. La brutalidad del acto contrastaba con la imagen de un chico que, en otra circunstancia, podría estar jugando videojuegos o viendo series. Ese registro es lo que convierte a los casos criminales en pruebas irrefutables. Durante el ataque, no solo hubo violencia física. Derek insultó a su madre con expresiones homofóbicas mientras la agredía. Ese detalle abrió un nuevo abanico de interpretaciones sobre su estado emocional y sus resentimientos internos. En los crímenes reales, las palabras dichas en medio del acto suelen revelar heridas más profundas que el propio asesinato. Las imágenes, por crudas que fueron clave para eliminar cualquier duda sobre lo sucedido. No había espacio para interpretaciones ambiguas ni teorías alternativas. Todo estaba ahí, registrado en alta definición: el arma, el momento, la víctima y el victimario. Esa es la diferencia entre la sospecha y la certeza en un caso criminal. Los investigadores sabían que tener una grabación así es tanto un alivio como una carga. Alivio porque cierra discusiones sobre la autoría. Carga porque obliga a revivir una y otra vez la escena durante el juicio. En muchos crímenes reales, los fiscales utilizan estas pruebas con cautela, conscientes del peso emocional que cargan sobre el jurado. El detalle de las 46 puñaladas no pasó desapercibido. No era solo un número, era un mensaje de saña, de rabia contenida. En criminología, la cantidad de heridas suele interpretarse como reflejo del vínculo entre víctima y agresor. En este caso, madre e hijo, lo que volvía todo aún más perturbador. Es un ejemplo de cómo las estadísticas forenses hablan sin necesidad de palabras. El hecho de que la cámara estuviera en la habitación de la bebé añadió un matiz escalofriante. Mientras la niña dormía, su primer mes de vida quedó marcado por una escena que jamás podrá recordar, pero que definirá su historia. En los casos criminales, a veces los sobrevivientes cargan el peso simbólico de lo ocurrido más que los testigos directos. Para los agentes, ver esas imágenes fue como abrir una caja que no se puede cerrar. Una cosa es leer un informe con palabras frías, y otra muy distinta es ver el acto en movimiento. Esa diferencia explica por qué muchos investigadores de crímenes reales sufren después estrés postraumático. Lo que los ojos ven no siempre lo puede olvidar la mente. Así, las cámaras sellaron la narrativa oficial. No quedaba duda de lo que Derek había hecho ni de cómo lo había hecho, pero al mismo tiempo, esas pruebas abrían preguntas aún más complejas. ¿Qué lo llevó a ese nivel de odio? ¿Qué emociones alimentaron semejante brutalidad? El siguiente capítulo no estaba en las imágenes, sino en el proceso judicial que ya se avecinaba. Tras confirmar la escena del crimen, Derek fue arrestado y trasladado a una cárcel para adultos. La decisión sorprendió a muchos porque apenas tenía 13 años. Sin embargo, la brutalidad del hecho hacía que el sistema no lo tratara como un niño común. En los crímenes reales, esa línea entre minoría y adultez legal suele desdibujarse cuando el acto es demasiado extremo. Aunque estaba en un penal de adultos, las autoridades aplicaron medidas especiales de seguridad. No podía convivir con presos comunes, pues corría un riesgo altísimo. Se le asignó un espacio separado, casi en aislamiento. Este tipo de decisiones buscan proteger, pero también terminan castigando doblemente, sin libertad y sin compañía. Rápidamente se ordenaron evaluaciones psicológicas para entender qué había detrás de su conducta. Algunos especialistas sugirieron que Derek podía estar en el espectro autista o sufrir TDAH, diagnósticos que, de confirmarse, abrirían un debate legal y ético sobre su responsabilidad.
Los casos criminales con menores siempre tienen este componente de salud mental que añade complejidad. La defensa solicitó que fuera trasladado a un centro juvenil en lugar de permanecer en la cárcel de adultos. Argumentaban que el encierro en un entorno tan hostil no ayudaba a su rehabilitación. Para ellos, la prioridad debía ser comprender y tratar, no solo castigar. En la práctica era un pedido difícil de conceder por la gravedad del crimen. El juez Richard Harris revisó la petición, pero la rechazó. Su argumento fue claro. No había un diagnóstico previo que demostrara condiciones especiales. Sin un historial médico sólido, la Corte no podía justificar un trato diferente. Esa decisión encendió el debate público sobre cómo la justicia maneja casos criminales cometidos por menores. El rechazo del traslado puso a Derek en una posición de vulnerabilidad. Encerrado en un espacio que no estaba diseñado para su edad, su contacto con el mundo se redujo a guardias y abogados. La adolescencia, que normalmente se vive entre amigos, escuela y juegos, en su caso se transformó en una celda fría. Y eso, por sí mismo, ya es un castigo de otro nivel. A nivel social, la noticia corrió como pólvora. Algunos veían justo que pagara como un adulto por un crimen tan cruel. Otros consideraban que era impensable tratar a un niño bajo esas condiciones. En los crímenes reales, la opinión pública suele dividirse, y este caso no fue la excepción. La sociedad se volvió un jurado paralelo. El aislamiento prolongado también llamó la atención de organizaciones de derechos humanos. Advirtieron que encerrar a un menor en condiciones de adulto podía tener efectos devastadores en su desarrollo psicológico. Recordaban ejemplos de otros jóvenes que, tras pasar por cárceles de adultos, salieron aún más dañados de lo que entraron. Una realidad incómoda. Mientras tanto, el caso seguía acumulando titulares en medios locales y nacionales. No era solo un asesinato más, sino un relato que mezclaba juventud, violencia y un sistema judicial cuestionado. Como ocurre en muchos casos criminales, no solo se juzgaba al acusado, sino también la manera en que la sociedad manejaba el proceso. Así quedó trazada la primera etapa judicial de Derek Rosa, encarcelado como adulto, con evaluaciones psicológicas inconclusas y una defensa que no lograba convencer al juez. El escenario estaba lejos de aclararse, y mientras el mundo jurídico debatía, el calendario avanzaba hacia un juicio que prometía ser aún más controvertido. El juicio de Derek Rosa estaba previsto para diciembre de 2024, pero pronto comenzaron los retrasos. Los trámites judiciales, las evaluaciones pendientes y las disputas entre defensa y fiscalía empujaron todo hacia adelante. Para marzo de 2025, Derek seguía tras las rejas sin sentencia definitiva. En los crímenes reales, los tiempos judiciales suelen ser tan angustiosos como el crimen mismo. Cada aplazamiento era un recordatorio de la incertidumbre que envolvía el caso. Mientras tanto, Derek pasaba sus días casi sin contacto humano, aislado y con rutinas repetitivas. La soledad prolongada en un adolescente puede ser un castigo mayor que cualquier condena. Muchos expertos advertían que esas condiciones podían erosionar su salud mental más que la propia sentencia. La comunidad de Galailia, mientras tanto, estaba dividida. Algunos aseguraban que Derek debía pagar sin excusas, pues el crimen había sido demasiado atroz. Otros, en cambio, veían a un niño perdido en un sistema que no le ofrecía redención. Esa fractura social es típica en casos criminales donde la edad del acusado desafía la lógica de la justicia. Entre las teorías que surgían, hubo quienes sospechaban del padrastro, Frank. Decían que su presencia en el hogar no estaba del todo clara, que quizá ocultaba algo. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas sólidas. Así pasa en los crímenes reales.
Cuando falta información, la imaginación colectiva llena los huecos con sospechas y rumores. La defensa, consciente de la presión pública, intentó mover la narrativa hacia la inocencia parcial de Derek. Insistían en su edad, en posibles trastornos no diagnosticados y en la influencia del ambiente familiar. Era un intento de humanizar al acusado frente al jurado mediático que ya lo había condenado. Una estrategia común en los casos criminales más mediáticos. La familia, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Comenzaron a recaudar fondos para cubrir los gastos legales, logrando superar los $140,000. Ese apoyo económico demostraba que había quienes creían en la posibilidad de una defensa sólida. Y también evidenciaba que, en estos procesos, el dinero puede marcar la diferencia en el tipo de representación legal. Cada retraso en el juicio también mantenía viva la cobertura mediática. Los noticieros retomaban el tema con cada nueva fecha pospuesta, recordándole al público que la herida seguía abierta. Los crímenes reales no se olvidan rápido. La repetición en medios actúa como una herida que nunca termina de cicatrizar. La sociedad volvía al caso una y otra vez. La pregunta que rondaba era inevitable. ¿Por qué lo hizo? Más allá de las pruebas y la confesión, la motivación seguía siendo un misterio. Ese vacío en la narrativa hacía que todos buscaran respuestas, desde expertos en criminología hasta vecinos del barrio. En los casos criminales, el por qué suele ser el enigma que atrapa a todos. En medio del caos judicial, Derek se convertía en un símbolo incómodo. Para algunos, era la prueba de que incluso un niño podía convertirse en un asesino frío. Para otros, era una víctima más de un sistema que no supo leer sus señales. Esa dualidad mantenía el caso vivo en la conversación pública, con opiniones cada vez más polarizadas. Así, marzo de 2025 encontró a Derek tras los barrotes, sin sentencia, con una comunidad fracturada y una familia dividida entre el dolor y la esperanza. El futuro del adolescente era tan incierto como el desenlace del proceso judicial. Y mientras todos se preguntaban qué pasaría, lo único claro era que la historia aún no había llegado a su punto final. El caso de Derek Rosa nos deja más preguntas que respuestas. Un adolescente que, en cuestión de minutos, cambió el destino de su vida y el de toda su familia. Una madre muerta, una comunidad dividida y un sistema judicial que aún no logra decidir cómo tratarlo. ¿Fue Derek un monstruo en construcción o un niño perdido al que nadie supo escuchar? Esa es la pregunta que seguirá pesando incluso después del juicio. Y es precisamente esa incertidumbre la que convierte este caso en uno de los más impactantes de los últimos tiempos. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Derek debe ser juzgado como un adulto y cargar con todo el peso de la justicia, o debería tratarse como un menor que aún tiene posibilidad de redención? Déjamelo en los comentarios, porque este debate apenas comienza.